Dice ese versículo 4 que en el caso de los que fueron una vez iluminados, que recibieron iluminación, dice también que probaron el don celestial, que probaron los dones del Espíritu Santo, que probaron la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y también dice que gustaron los poderes del siglo venidero. Esos versículos encierran obviamente que hay poderes o hay dones o hay Espíritu Santo aquí en la tierra el día de hoy. Diga conmigo, el día de hoy. El día de hoy. Es decir, que yo no estoy esperando el reino milenial para probar esto que Dios me ha dado. Nosotros creemos que en el reino milenial es un reino de paz y de prosperidad. Amén. Que es un reino, porque Cristo viene a la tierra. Si usted me pregunta, pastor, ¿y a qué le llama usted reino milenial? Bueno, a lo que la Biblia le llama reino milenial. Es decir, que Cristo Jesús viene a la tierra físicamente, literalmente, y va a reinar en la tierra 1000 años. Por eso se le llama reino milenial. Dice la Biblia que un ángel vendrá y atará al diablo, a la serpiente antigua, y la echará al abismo y será atada por 1000 años, y el Señor Jesús va a gobernar en la tierra por 1000 años. Ese es el reino milenial. Creemos que en ese reino es un reino de paz, es un reino de bendición, es un reino de prosperidad, es un reino sin enfermedades, ya es un reino sin problemas, porque Cristo Jesús va a estar reinando literalmente en la tierra y el diablo será atado y echado al abismo por 1000 años. Después de los 1000 años, el diablo va a ser desatado, va a ser sacado y para que vaya, dice la Biblia, a engañar a las naciones. Es decir, que todos aquellos que no estuvieron contentos todavía con un reino de paz, de bendición y de prosperidad, van a tener la oportunidad de rebelarse todavía. Y entonces el Señor Jesús los matará con la espada de su boca. Y entonces serán echados al infierno y entonces viene el reino eterno. Pero ese no es el tema. El tema es de que hoy puedo experimentar los poderes del siglo venidero. Hoy. Dios quiere que hoy viva como si ya estuviera en el reino milenial. Por supuesto, en el reino milenial no va a haber diablo y el día de hoy nosotros tenemos autoridad contra el diablo. Autoridad. Debemos de tomar actitud. Diga conmigo, actitud. Es muy importante eso, muy importante, que el creyente tome actitud, que el creyente no esté esperando que todo caiga del cielo automáticamente, sino que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Debe de ser una actitud contra el diablo, actitud contra las circunstancias, actitud contra la enfermedad, actitud contra la pobreza, actitud contra todo aquello que quiere quitar mi paz. Dios quiere que tenga actitud. Entonces hay un reino el día de hoy, porque vaya conmigo al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice Colosenses capítulo 1, dice que Cristo, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, Cristo tiene un reino, dice el capítulo 13, que Él nos libró, es decir, Dios, diga conmigo Dios, Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Diga conmigo, yo estoy en el reino de Cristo. Si el reino milenial le llamamos el reino de Cristo, y cuando literalmente, físicamente, no solo espiritualmente, sino físicamente va a estar el reino de Cristo Jesús en la tierra, pero espiritualmente dice la Biblia que el Padre nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El versículo 12 dice, un versículo antes, versículo 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, dando gracias al Padre, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces fuimos trasladados. Según ese versículo, está en tiempo pasado, ya fuimos trasladados. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo Jesús y cuando le confesamos como Señor y como Salvador.
Ya estamos en el reino de Cristo Jesús. Entonces yo debo de aprender las leyes del reino de Cristo Jesús. Debo de aprender las leyes del reino de Dios. Por ejemplo, una ley de Cristo Jesús es amarnos unos a otros. Diga conmigo, amarnos unos a otros. Vaya conmigo a Gálatas 6. Porque yo debo de aprender las leyes de ese reino para que el bienestar de ese reino, el reino de Cristo, venga hoy a mi vida y no esté esperando el reino milenial, sino que hoy vengo al reino de Cristo y hoy disfruto. Y entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿estamos ahí? Dice: vosotros que sois espirituales, diga conmigo, yo soy espiritual. Mire, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo declaro que soy espiritual y que somos espirituales. Dice: restaurarlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces dice el versículo 2, porque aprendamos las leyes del reino de Cristo. Versículo 2: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Padre me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El día de hoy yo estoy en el reino de Cristo Jesús, y todo ese bien, esos poderes del siglo venidero, me pueden venir a mí el día de hoy. Hoy puedo caminar no por la maldición que la tierra tuvo, sino caminar por la bendición que ya tengo en Cristo Jesús. Diga conmigo, estoy bendecido. Mire, yo sé que usted ya miró los versículos, pero vaya conmigo, hay una hoja después. Una hoja después, Efesios, capítulo 1. Porque nosotros ya estamos bendecidos. Y ese mover espiritual, ese poder de Dios que se mueve en el reino de Cristo Jesús, ya debe de venir a mí el día de hoy, no estar esperando el reino milenial. Dice el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que nos ha bendecido. Ya conmigo, yo estoy bendecido. No dice que nos bendecirá en el futuro, no. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué en los lugares celestiales y no en la tierra? Porque la tierra tiene un Dios todavía acá que está gobernando la tierra. Pero como yo ya fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, yo puedo atraer esas bendiciones sobre mi vida. Y esas bendiciones pueden posar sobre mi vida. Y la voluntad de Dios es que yo resplandezca. Es lo que quiero hablar contigo. Isaías 60. Todo lo que te dije fue para ir a Isaías 60. Porque Isaías 60 es un capítulo acerca del reino milenial. Pero si el reino milenial lo puedo tener hoy en mi vida, hoy puedo reprender al diablo. Hoy puedo ordenar en el nombre de Jesús que las cosas cooperen para bien en mi vida, que las cosas vengan. Hoy puedo negar el derecho de la enfermedad. Hoy puedo negar el derecho de la atadura maligna y que sea rota en el nombre de Jesús. Por supuesto, son demonios que no son tan obedientes, pero con el poder de Dios, tarde o temprano, tienen que irse fuera. Cualquier atadura se tiene que romper. Y entonces Isaías 60, versículo 1, que es un capítulo, Isaías 60, capítulo 1, es un capítulo del reino milenial, profético al reino milenial sobre Israel. Y dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Cuál es el consejo para nosotros los cristianos? Que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ya podemos probar los poderes del siglo venidero, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. El mandato es, la palabra es: levántate, resplandece. ¿Cuántos queremos resplandecer?
Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Es decir, que tú y yo debemos de tener vida en el rostro. Cuando yo miro a los creyentes, yo puedo mirar a un creyente cuando tiene vida de Dios y cuando no tiene. Porque cuando no tiene, el rostro lo tiene apagado. Yo mismo me preguntaba, Señor, ¿por qué miro eso? ¿Por qué miro cuando alguien lo miro apagado en su rostro? Como que, yo siempre digo, ¿será que no se echó crema el hermano? El día de hoy no le brilla el rostro. Pero no es eso. Y entonces veo la referencia bíblica que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte y descendió del monte, los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés porque su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios. Dice Corintios que es una gloria que se iba a desvanecer. Pero cuando estamos bien en Dios, mi hermano, y estamos en comunión con Dios, tenemos un rostro que nos resplandece. Parece que te echaste mucho aceite de coco en la cara, mi hermano, y te llenaste ahí. Pero no es eso. Es Dios contigo. Pero también veo otro, repito, ahí en la luna mira a unos cristianos que están apagados. Y tiempo después, meses después, sale en lo que andaban metidos. Dije, con razón. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué tiene tan apagado el rostro este hermano? ¿Por qué lo tiene tan apagado? Claro, por el pecado. Porque se corta la comunión con Dios. Ahora, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Mira lo que dice versículo 2. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Densa oscuridad, tinieblas cubrirán los pueblos, oscuridad habrá en la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor. Es decir, que es una referencia a lo que te estoy diciendo, que hay rostros apagados y hay rostros encendidos. Hay rostros que no tienen vida y hay rostros que sí tienen vida. Y que la tierra será envuelta obviamente en oscuridad, en tinieblas, en problemas, pero nosotros tenemos una palabra de que nosotros podemos caminar en la luz. El Señor Jesús dijo, mientras es de día, yo trabajo. Hay 12 horas en que se puede trabajar. Y el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Es decir, que Dios quiere que nosotros caminemos en la luz. El mundo caminará en tinieblas. El mundo estará emproblemado. Por eso no te dejes emproblemar, mi hermano. Ni por las epidemias, ni por los noticieros, ni por las elecciones. No te dejes emproblemar la vida. Dios está contigo. Resplandece, porque tu luz llegó cuando le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Pero necesitas actitud. Necesitamos actitud. Porque los demonios quieren subyugar, pero nosotros tenemos el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y entonces dice que hay tinieblas que cubren la tierra, pero sobre nosotros siempre aparecerá la gloria de Dios. Nosotros siempre tendremos guianza de Dios, siempre tendremos luz de Dios, siempre sabemos qué hacer. El mundo caminará en tinieblas, pero nosotros sí sabremos qué hacer. Versículo 3. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Mire cómo Dios nos quiere poner como lumbrera. El Señor Jesús dijo que una lámpara no se esconde debajo de un almud, dice, o debajo de la cama, sino que se pone en lo alto donde todos la miren. Dios te quiere poner en un lugar donde todos te miren. Diga conmigo, donde todos nos miren. Recuerdo la palabra que me dio el Señor como unos 2 días antes de que empezáramos con siquiera a pensar con lo de la construcción. El Señor me dijo, les voy a dar una victoria que todos la van a mirar. Yo no supe ni de qué me hablaba siquiera. Estaba sentado en mi cama. Yo me siento ya lo dije una vez, yo me siento en mi cama, me recargo en la cabecera de la cama, subo los pies, me tapo los pies con una sábana y me pongo 2 almohadas en la espalda y ahí estoy leyendo. Y ahí sentado en la cama el Señor me habló. Y me dijo, les voy a dar una victoria que todos la van a mirar. Porque yo creo que Dios quiere que realmente la gente mire la luz que hay en nosotros. Amén. Que Dios está en medio nuestro. Que Dios nos ha dado de su presencia, que Dios nos ha dado de su palabra y que Él realmente está con su pueblo.
Así es que cualquier victoria que tenemos en la tierra, la victoria es de Dios sobre nuestras vidas. Es la victoria de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todo lo que hacemos y tenemos. Y dice, acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Versículo 4. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Ese es el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Porque a Israel le están dando una profecía. En el reino milenial, tus hijos vendrán de lejos. Los traerán. Dice, vienen de ti. Tus hijas serán llevadas en brazos. Y entonces cuando pienso en que hoy tenemos el poder de Dios, hoy Dios puede traer. Hoy Dios puede traer. Aquellos que van a ser instruidos con la palabra de Dios y aquellos para los cuales nosotros vamos a ser de bendición porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Debemos de creer, hoy puedo vivir ese reino milenial. Versículo 5, entonces lo verás y resplandecerás. Y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Mire lo que dice, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Es decir, que Dios quiere que realmente su pueblo prospere. Que realmente haya una gloria sobre su pueblo. Que haya una gloria. La Biblia, la primera vez que la Biblia usa la palabra gloria, que es traducida gloria en nuestras Biblias, se refiere a la riqueza de Jacob. Es la palabra Cabot. Porque aquel nieto del sacerdote Elí le pusieron Icabod, que quiere decir sin gloria, porque Cabot quiere decir gloria. Y la primera vez que en la Biblia se nombra la palabra Cabot, que es la palabra gloria, la primera vez es cuando hablan de la riqueza de Jacob, porque Dios quiere que su pueblo esté bien y que realmente haya un amanecer sobre su pueblo. Entonces lo verás, resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Dice que se regocijará porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán sobre ti. Versículo 6. Una multitud de camellos te cubrirán, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Y entonces cuando habla de camellos, habla de aquellos que Dios empodera para tener la fuerza para traer. Diga conmigo, para traer. Yo quiero ser un siervo del Señor que realmente tiene la fuerza para traer. Cuando aquel hombre llamado Eliezer va en busca de la esposa de Isaac, dice que lleva camellos cargados. Si pensamos que Eliezer es el Espíritu Santo en busca de la novia para el Hijo es Cristo Jesús nuestro Señor, y la novia es la iglesia. Y si pensamos en los camellos, son aquellos que Dios pone el poder para transportar, para llevar la riqueza, para poder llevar aquello que va a embellecer a la desposada, a la novia. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. En este caso, con Eliezer, Rebeca iba a ser la esposa de Isaac. Y a ella es la que llevaban esos camellos los bienes para poder traer bien ataviada a la novia. Y entonces dice que camellos de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán. Y dice que esos camellos traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Es decir, que yo debo de creer que Dios tiene preparado ese cargamento con el cual yo voy a resplandecer en la tierra. Debes de creer que Dios está contigo y que estás viviendo en un tiempo del poder de Dios. En un tiempo cuando el poder de Dios se manifiesta en su plenitud contigo. Y te va a ir bien donde quiera que vayas. Y tus palabras deben de ser: yo estoy bien y estaré mejor todavía. Y donde yo vaya, seré bendecido. Porque si donde tú vayas eres bendecido, vas a poder contaminar o contagiar o atraer hacia Dios aquellos que te encuentres en tu camino.
Debemos de ser alguien que creemos que podemos hoy vivir en ese reino de poder. Dice el versículo 7: todos los rebaños de Cedar serán reunidos a ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Mire qué palabra de Dios para aquellos que Dios ha resplandecido en nuestro corazón. ¿En cuántos Dios ha resplandecido en nuestro corazón? Porque dice: levántate, resplandece. Este es el resplandor que Dios quiere sobre su pueblo. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, porque la gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Yo debo de ser alguien que acepte la gloria de Dios. Debo de aceptarla. Diga conmigo: aceptar la gloria de Dios. Porque yo debo de tener fe, por ejemplo, para ofrendar. Debo de tener fe, pero también debo de tener fe para recibir. Amén. Debo de tener fe para ofrendar, pero debo de tener fe para recibir también. Y decir: sí, yo creo. Yo creo, Dios me ha bendecido y me irá bien. Y eso es resplandor sobre mi vida para la gloria de Dios. Pero cuando me va mal, eso no glorifica a Dios. Pero cuando me va bien, eso glorifica al Señor. Y entonces dice: los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Dice: subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Está hablando de esa gloria. Cuando las cosas que Dios tiene para ti volarán automáticamente, porque si yo pienso en el reino milenial, mi hermano, y pienso que es un reino de bien, yo espero que tú tengas la idea de que vas a un reino glorioso. No solamente salvación, porque hemos sido salvos de la ira de Dios. Hemos sido salvos de condenación, hemos sido salvos de ser condenados con el mundo. Pero también Dios quiere que tengamos la capacidad, quizás no a nuestros propios ojos no nos miramos con la capacidad de hacer algo glorioso. Como aquella película de Terminator, ¿no? Donde le dijeron a la mujer, ¿cómo se llamaba? Sarah, ¿qué? Connor. ¿Qué le dijeron? Lo que va a suceder con tu vida. Dijo ella: no puedo ni controlar mi chequera, dijo ella. Y me dices que voy a hacer grandes cosas. Y quizás esta es tu situación, tal vez. Yo no me miro, tal vez a mis propios ojos, yo no miro lo grande que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cómo que me quiere levantar? A veces el pensamiento del creyente es: bueno, con que me den un rinconcito en el cielo. Como dijo alguien: a mí con que me den una escoba llegando al cielo, le dijeron: en el cielo no hay polvo. ¿Para qué quiere la escoba allá? ¿Qué puedo pensar? ¿Cómo puedo visualizar en mis ojos? Señor, tú eres poderoso. No estoy hablando de la arrogancia del hombre. No estoy hablando de la altivez del hombre. No estoy hablando de que yo quiero ser más que los demás. Yo estoy diciendo del poder que Dios tiene para hacer algo sobre mi vida. Y decirle: sí, Señor, yo recibo. Porque tal vez tú quisiste hacer algo con tu vida. Tal vez fuiste a la escuela, posiblemente. Muchos de ustedes no conozco su historia. Tal vez fuiste a una universidad porque querías prepararte y acabaste colgando pollos en la pollera. Que es más común de lo que usted se imagina, mi hermano. Pero cuando te rindes a Dios y dices: Señor, yo ya quise hacer algo grande con mi vida, Señor. Yo ya traté de hacer algo grande con mi vida y no pude. Ahora yo quiero entregarme a ti. Y quiero vivir para ti. Y yo sí creo que tú puedes hacer algo grande conmigo, Señor. Como dijo alguien, Dios es especialista en agarrar perdedores y hacerlos campeones en la vida. Y esa es nuestra historia. Por eso a veces dicen: ¿por qué vas a escuchar a ese predicador si era un borracho? Yo me acuerdo, sí, era un borracho, pero nació de nuevo. Dios llegó a su corazón y fue transformado.
y ahora predica la palabra de Dios y ahora hay un poder en su boca. Qué tremendo haber sido un donadie y que Dios te tome y que diga: vas a probar los poderes del siglo venidero. Vas a probar que hay fuerza de Dios, Espíritu de Dios. Y entonces dice: ¿quiénes son estas que vuelan o estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Versículo 9. Ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero. Dice: para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios. Es decir, que cuando Dios dice: yo te voy a salvar, yo te voy a salvar con todo lo bueno que yo quiero darte a ti. Por eso los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, Dios dijo que pidan, que tomen, que reciban alhajas, vestidos, que reciban, porque los sacaré enriquecidos de Egipto. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, mire, Él tenía poco tiempo de nacido y llegaron hombres del oriente, unos magos del oriente, que dice la Biblia que abrieron sus tesoros. Diga conmigo: sus tesoros. Ahorita volvemos aquí, vaya conmigo a Mateo 2. Ahorita regresamos a Isaías 60. Porque de Dios viene el bienestar y el suplir, no para almacenar, sino para que la gloria de Dios se vea, mi hermano. Y ahí en el capítulo 2, dice el versículo 10, que cuando vieron la estrella, versículo 10, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose le adoraron. Y entonces dice: abriendo sus tesoros. Tesoros no es algo pequeño, mi hermano. Es decir, que si yo abro mi cartera y saco $500, no voy a decir: estoy abriendo mi tesoro. Tesoro es un tesoro. Y aquellos magos del oriente, dice que abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios. Y los obsequios eran de oro, incienso y mirra, que en el tiempo del Señor Jesús todo eso era de mucho valor. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso, mi hermano? Mire, cuando uno entra a un propósito de Dios, cuando uno entra a un propósito de Dios, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a trabajar. Y le digo: Señor, gracias por esta bendición que tú me das, Señor. Gracias, Señor, por bendecirme. Yo me maravillo cuando veo la obra de Dios, no solamente en lo espiritual, sino en lo material, o no solamente en lo material, sino en lo espiritual, porque hay una obra de poder. Dios dice: yo quiero que pruebe los poderes del siglo venidero. Yo soy capaz de enviarte tesoros para cumplir el propósito que tengo contigo. ¿Sabes que Dios tiene un propósito contigo? Por ejemplo, el propósito de Dios contigo es criar a tus hijos. Dile: Señor, yo quiero que mis hijos estén bien comidos. ¿Cuándo dicen amén? Yo quiero que estén bien comidos. Yo quiero que estén bien vestidos. Yo quiero que te representen bien en la tierra. Si tú me estás dando esa comisión, yo quiero cumplir bien esa comisión y tú me darás lo que yo necesito para esa comisión. Si el propósito es un ministerio, Dios va a traer las personas que van a hacer ayuda, pero va a traer también la fuerza para el trabajo, va a traer la economía para el ministerio. Y te va a enseñar que Él sí puede. Que Él sí puede. Que para Él no hay nada imposible. Pastor Ulises ahí en Nashville me estaba diciendo que después de que se oró por él para que le dieran la luz verde para abrir la obra, para empezar a trabajar en la obra de Dios, dice: el Señor me bendijo. Dice: lo que nunca había pasado, no recuerdo, fueron 6 veces o menos. Dije, pero en ese tiempo, dice, me pude juntar $60,000 en efectivo en la mano, lo que nunca había logrado. ¿Por qué? Porque hay un poder.
Diga conmigo, hay un poder. Porque uno se acostumbra. Mire, yo mismo, hubo años que la economía en la iglesia no pasaba de, creo que lo máximo que llegó a llegar fueron $9,000, lo máximo. Pero se mantenía en 6, en 7, después me gastaba 2,000, quedaban 4, 5, después subía a 8, después me gastaba 5 por algún gasto que había en la iglesia, volvía a bajar hasta 2,500, volvía a bajar y otra vez volvía a subir. Se mantuvo así por años. Pero un día empecé a creer que Dios puede hacer las cosas. Y la cosa empezó a subir, 12, 15, 18, 25, 35, 40, 45, 50, 55. Cuando hicimos las banquetas de concreto aquí, creo que fueron, ¿cuánto fueron? Creo $12,000 por las banquetas y por el parqueadero 47 y lo pagamos todo al contado. Y ahora que hablé con ustedes del edificio, les dije, y tengo 40 libres en las manos, que no tienen ningún compromiso. Pero yo recuerdo que por años lo máximo que llegaba era 9. Después me gastaba 2, 3, 4. La cuenta llegó a bajar hasta 2,500. Y otra vez, ahí voy para arriba otra vez. Pero un día empecé a decir, en Dios todo lo puedo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Criar a mis hijos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Honrarte, Señor, con diezmos y ofrendas? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Aprender un instrumento? Yo recuerdo cuando empezamos a aprender con instrumento, empezamos con hermano Rafa, hermano Jera, y el hermano Rafa estaba practicando el bajo, él compró su bajo, su bocina y todo. Y yo también compré mi piano de $300 también. Pero yo recuerdo lo que le decía a mi hermano Rafa, le decía yo, porque los dos dirigíamos la alabanza, un culto él, un culto yo, un culto él, un culto yo, dirigíamos la alabanza. Y yo le dije, recuerdo lo que le dije, yo no creo que Dios solamente nos haya llamado a puro cantar. Yo creo que Dios quiere que nosotros también toquemos un instrumento. Empecé a creerlo, empecé a confesarlo. Señor, yo puedo hacerlo para ti. Yo sé que tú puedes darme la habilidad, Señor. Así es que, ¿cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Te atreves a creerle? Sí, Señor, tú puedes hacerlo. Por supuesto, quiere disciplina. Diga conmigo, disciplina. ¿Cuántos somos discípulos? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Tenemos que tener disciplina. Muy importante, disciplina. Pero son cosas que Dios quiere que vivamos nosotros en la tierra. Que nos acostumbremos. Nos acostumbremos, Señor, yo creo en lo bueno que tú puedes darnos. Dicho sea de paso, el pastor Ernesto Vargas, mi hermano, me dio una ofrenda de $5,000. Lo mejor le hubiera dicho porque le platiqué que les di el desafío de $5,000 por familia, pues. Mejor le hubiera dicho que 10, ¿verdad? Me hizo un cheque por $5,000, pero de él, no de la iglesia, sino de él, firmado por mi cuñada, por la pastora. Tiene su cuenta ahí. Esta es mi siembra, dice, para el proyecto que ustedes están haciendo. Me lo dio el domingo pasado, después de que salí de la iglesia. Porque Dios hace las cosas. Porque Dios es el que hace las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Yo creo, solamente tengo que decirle, Señor, yo quiero estar en tu propósito. Y yo no me limito a las cosas terrenales, porque el mundo está en tinieblas, pero hoy estoy en el reino de Dios. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y a mí me aplican las leyes del reino de Dios, del reino del Señor. Ahora, dice ahí que abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra, materiales de gran valor. Por eso cuando enseguida le hablan a José, cuando se despiden los magos, le hablan a José en sueños, toma al niño y huye a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José dijo, no crea que dijo, y ahora, ¿a quién iré a despertar a esta hora que me preste $100? No dijo eso. Él no tenía suficiente, él tenía más que suficiente para lo que Dios le estaba diciendo. Porque Dios sí se ocupa de su obra. Dios sí se ocupa de su pueblo. Solamente debo de creer que Dios sí se ocupa de su pueblo. Ahora, regrese conmigo a Isaías 60.
Porque en Isaías 60 enseña que en el reino milenial las puertas no se van a cerrar, ni de día ni de noche, para que venga la riqueza. Versículo 9 dice que los hijos vendrán de lejos y su plata y su oro con ellos por el nombre del Señor su Dios, por el Santo de Israel que te ha glorificado. Por eso. Versículo 10, extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán. Porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Versículo 11, mire lo que dice. Tus puertas estarán abiertas de continuo. Diga conmigo, de continuo. Tus puertas estarán abiertas de continuo. Y entonces dice, ni de día ni de noche se cerrarán. Diga conmigo, ni de día ni de noche. Todo el tiempo. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Es decir, que Dios quiere bendecirte hasta medianoche. Hasta mientras estás dormido, hermano. Ahí. Cuando yo estoy dormido, Dios le está hablando a alguien en su corazón. Yo estoy durmiendo, descansando, y Dios le está hablando a alguien en su corazón. Y al otro día llega y dice, mira, el Señor me dijo que te trajera su ofrenda. Yo digo, Dios tiene las puertas para mí, las tiene abiertas de día y de noche. Porque a veces dice, no, es que yo anoche estaba ahí, no podía dormir. Y el Señor me dijo que trajera esto. Y digo, pero yo estaba dormido. Las puertas hasta cuando estoy dormido están abiertas. Tus puertas ni de día ni de noche se cerrarán, para que las riquezas, para que te traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Y entonces dice versículo 12, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Mire, el reino milenial va a estar glorioso. ¿Cuándo dicen amén? El reino milenial va a estar glorioso, porque la nación o el reino que no te sirvan, esas naciones o esos reinos van a perecer. Y entonces Dios dice, mira, yo estoy contigo, naciste de nuevo, estás en mi reino y te voy a bendecir. Y el que no quiera bendecir, ser de bendición para tu vida, él tampoco va a prosperar. Y entonces la gente se ve obligada a bendecirte en tu trabajo, donde quiera que vas, se ven obligadas a bendecirte. Y empieza a fluir la bendición porque tú tienes puertas abiertas. ¿Cuándo se atreven a decir yo tengo puertas abiertas? Créelo en tu corazón. Yo tengo puertas abiertas de día y de noche. No importa lo que esté haciendo, yo tengo puertas abiertas. Dios está moviendo su mano. Mire, este proyecto que estamos haciendo, mi hermano, yo sé que va a haber testimonios de bendiciones abundantes en ustedes. Yo sé que sí. Es imposible que no las haya. Va a haber testimonios grandes en medio de nosotros, porque este proyecto no es para quitarte dinero, no, es para bendecirte a ti. Es para que tú prosperes. Y tú vas a mirar la mano de Dios y vamos a tener la oportunidad de oír y escuchar, Dios hizo esta obra de poder sobre mi vida. Y después de eso podemos caminar más adelante en fe, creyéndole a Dios. Porque Dios es fiel y todopoderoso. Ahora, la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán destruidas. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti. El ciprés, el olmo y el boj a una para hermosear el lugar de mi santuario. Mire lo que piensa Dios en su santuario. Nosotros somos el santuario de Dios. Dice Pedro que nosotros somos piedras vivas. Dice, vosotros pues, como casa espiritual, como piedras vivas, ser edificados como piedras vivas. Antes el templo era de piedras muertas pegadas con lodo. Hoy el templo de Dios somos nosotros, piedras vivas. Y Dios se mueve en medio nuestro. Y entonces Dios dice, yo haré glorioso el lugar de mis pies, dice el versículo 13. Versículo 14, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban.
y te llamarán. Y mire, yo trato de terminar. Soy corto esta noche. Versículo 14. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti, dice, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Le voy a seguir leyendo. Versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás. Entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. En vez de bronce, traeré oro. En vez de hierro, traeré plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedras, hierro. Pondré como tus administradores la paz, y como tus gobernantes la justicia. Versículo 18, no se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus muradas salvación y a tus puertas alabanza. Y todo el capítulo 60 está hablando del reino milenial. Pero yo termino, vaya conmigo a Hebreos 6:14. Porque, ¿qué quiere Dios? Que hoy probemos los poderes del siglo venidero. Que salgamos de la mentalidad terrenal, terrestre, y que le digamos, Señor, aquí está mi vida y yo sí creo en ti. ¿Cuándo creemos en Dios? Yo sí creo que Dios quiere mi bienestar. Yo sí creo que Dios quiere que lo represente bien en la tierra. Y por supuesto, buscar al Señor, apartarse del pecado, santificarse para Dios, por supuesto, claro. Pero también Dios quiere que sobre ti sea vista su gloria. Porque sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y Hebreos 6:14 dice, ¿estamos ahí? ¿Por qué estoy en otra cosa yo? 6:4, perdón, 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, no 6:14 sino 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, estos que fueron iluminados, que somos nosotros, que probaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y también gustaron los poderes del siglo venidero. Es una referencia a unos que se apartaron, pero nosotros no nos apartamos. Porque dice que ellos después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, porque ellos se apartaron, pero nosotros no nos apartamos. Nosotros recibimos de Dios, amén. Recibimos su palabra, recibimos los poderes del siglo venidero. Hoy Dios quiere que el poder de Dios se manifieste en tu vida. El poder de sanidad. Primeramente el poder de la vida. El poder de la vida, porque Cristo Jesús viene a nuestro corazón y resucitamos y tenemos vida abundante de Dios. Pero también el poder sobre la enfermedad, el poder sobre los demonios, sobre las aflicciones, el poder sobre la pobreza, sobre la escasez, el poder sobre la tristeza, o el poder sobre el dolor, de manera que hoy vivas el reino milenial aquí en la tierra por el Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que te hizo libre completo. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuándo puedes decir gloria a Dios? Dios es bueno. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios dice, resplandece, porque ha llegado tu luz. Porque la gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Dice la Biblia, tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Padre, te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos. Señor, te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Señor. Gracias porque habitas
en medio nuestro, Señor. Gracias porque podemos extendernos hacia ti y decirte te amo y te bendigo y te glorifico y te doy la gloria. Hombres de valor necesita Dios que le crean y que hoy en este tiempo digan: sí, Señor, viviremos tu reino hoy aquí en la tierra. El reino de Dios está en el corazón de su pueblo, pero el reino de Dios debe de manifestarse alrededor nuestro. ¿Quién irá abriendo caminos? Sí, Señor. Señor, aquí estamos para adorarte, para bendecirte, para servirte y para hacer lámparas en esta tierra, Señor, y para declarar que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Nosotros recibimos la bendición que viene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Sí, Señor. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, que crean en lo que Dios tiene hoy para cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Dile: heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Sí, mi Dios. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hoy puede decirle: sí, Señor, yo recibo. Solo creer realmente, solo estar convencido realmente dentro de nosotros de que esa es la voluntad de Dios. Glorificarle aquí en la tierra, glorificarle aquí en la tierra, darle gloria, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Hombres de valor, esforzados. Sí, Señor, te adoramos. Que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Sí, Señor, te adoramos, Dios. Quieres decir ahí en tu corazón y con tu boca: aquí estoy, Señor, para ti. Yo recibo tu palabra. Yo recibo que tú quieres el bienestar de mi vida, no solamente de mi vida, sino de tu pueblo, Señor. Gracias, porque eres tú el que multiplica toda cosa buena y el que suple todo lo necesario, Señor, para hacer tu obra en la tierra. Gracias, Señor, porque hay y habrá testimonios poderosos en medio de tu pueblo de lo que tú has hecho, Señor, por medio del llamado, por medio de ese llamado, Señor, a obedecerte. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos la gloria. Yo recibo que me amas, recibimos que nos amas, recibo que me amas, recibo que nos amas. Queremos amarnos
y cumplir la ley de Cristo. Que las leyes del reino de mi Dios se manifiesten en nosotros. No dependemos de la gente, no dependemos del sistema del mundo, no dependemos del sistema babilónico, de la manera como ellos mueven las finanzas. Dependemos del Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso que envió a su Hijo y que envió todo lo necesario y que lo llevó al propósito, a la cruz del Calvario, para que nosotros también probáramos tu bondad, tu amor, tu buena voluntad. Yo recibo, Señor, para mí, yo recibo para este pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo recibo, Señor, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar espiritual, el bienestar material. Yo lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ángeles del Señor trabajen a favor de este pueblo, para que este pueblo esté próspero, próspero emocionalmente, próspero espiritualmente, próspero físicamente, próspero económicamente, materialmente, porque glorificaremos a Dios, declarando que el poder de Dios todavía hoy se mueve en medio del pueblo de Dios, y nosotros lo recibimos y declaramos hoy y siempre que estamos bendecidos, que estamos en Cristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy bendecido, estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos llenos, porque tenemos a Cristo, el Rey, el Señor, en nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Oh sí, Señor, sí, mi Dios. Hombres de valor, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, Que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. nada más. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Que tú lo sigas usando para tu gloria y que lo sigas llenando de tu presencia y de tu espíritu. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.